Sí, buenos días, chicos. Vamos a ver. Seguimos avanzando en el tema y vamos a llegar a la parte central del mismo. O sea, todo lo que hemos visto hasta ahora de los elementos de un circuito, cómo se conectan entre ellos, cómo se relacionan y demás, todo al final desemboca en el cálculo de circuitos. Y para eso tenemos que conocer los diferentes tipos de circuitos que tenemos. Esta es la parte posiblemente que más os cueste, porque aquí entra en juego el cálculo. Pero si tenemos las ideas claras desde un principio, posiblemente podéis resolver cualquier tipo de circuito que os pongan por delante. Entonces, hay tres tipos de circuitos fundamentales. El circuito en serie, el circuito en paralelo y el circuito mixto. Vamos a verlo uno por uno. Primero, el circuito en serie. El circuito en serie es cuando se conectan todos los elementos uno a continuación del otro, como si fueran en fila india, ¿vale? Entonces, una misma línea va conectando a todos los elementos. Por ejemplo, aquí tenemos una sucesión de tres bombillas conectadas en serie y aquí tenemos una sucesión de tres resistencias conectadas en serie. Y también podemos conectar en serie pilas. Hay algunos, por ejemplo, hay algunos juegos, juguetes o algunos dispositivos que van a pilas. Y cuando nosotros lo abrimos, a lo mejor necesitan dos o tres pilas. Pues cuando necesitan dos o tres pilas, normalmente estas se conectan de esta manera, en serie. Por ejemplo, te digo yo, el mando a distancia de la tele. Pero el mando a distancia normalmente funciona con dos pilas. Pues son dos pilas que se conectan en serie, una a continuación de la otra. ¿Vale? Bien, pues cuando las resistencias se conectan en serie, porque al final se reduce todo a calcular la resistencia equivalente de un circuito, como veremos a continuación, cuando están conectadas en series, basta con sumar toda la resistencia. O sea, si yo tengo un circuito y me viene esta R1 que vale 2 ohmios, esta que vale 3 y esta que vale 4, pues yo digo, ¿cuál es la resistencia equivalente? Pues yo digo 2 más 3, 5 y 5 más 4, 9. Ya tendría, ya puedo sustituir esta resistencia, la puedo sustituir por una de 9 ohmios. ¿Vale? Es muy fácil. El circuito en serie es el más simple, porque para la resistencia simplemente basta con sumarla una detrás de otra. Y con la tensión exactamente lo mismo. Si yo tengo aquí tres pilas, siempre se conecten de esta manera, positivo, negativo, positivo, negativo, positivo, negativo, entonces se suman directamente. Imaginaros que esto es una pila de 1,5 voltios, otra de estas chicas convencionales, esta otra de 1,5 voltios y esta otra de 1,5 voltios. Pues si se conectan así en serie, ¿cuánto sería el voltaje total? Pues 1,5 más 1,5 más 1,5, en total 4,5. ¿Vale? Bien, pues es un cuarto circuito en serie. Vamos a ver un ejemplo de circuito conectado en serie. Un ejemplo sería este. ¿Veis? Yo tengo aquí una pila, en este caso una pila de petaca, tengo un circuito y ahora va directamente a esta bombilla, de esta bombilla sale en serie a la siguiente, de la siguiente sale en serie a esta otra y finalmente cierra el circuito. Esto es un ejemplo de un circuito conectado en serie. ¿Qué es lo que ocurre? ¿Cuál es la ventaja y desventaja de los circuitos en serie? La ventaja es que es muy simple de conectar, uno detrás de otro y ya está. Y al ser muy simple, pues necesitamos, por ejemplo, menos cables. Bien, ¿y cuál es la desventaja? Pues esto conlleva, esta simpleza de circuito también conlleva una gran desventaja. Y es que al estar todo conectado en la misma línea, si hay un error, por ejemplo, si hay una avería en esta bombilla y se funde, ya la corriente eléctrica no subiría ni bajaría, porque al fundirse lo que se hace es que se parte el filamento o se despega, entonces ya la corriente eléctrica no pasaría, con lo cual es como si fuera un interruptor abierto. Y al haber que un interruptor abierto, todas las demás automáticamente se apagarían. Por lo tanto, desventaja del circuito en serie. Desventaja es que cuando si hay una avería en alguno de los receptores, sea un electrodoméstico, una luminaria, una bombilla, lo que sea, si hay una avería en uno de ellos, pues le afecta al resto. ¿Vale? Eso es un cuarto circuito en serie. Vámonos ahora al circuito en paralelo. Y así vamos poco a poco subiendo el nivel de complejidad. El circuito en paralelo es lo mismo que el circuito en serie, porque al final se trata de resolver circuitos. Lo que pasa es que en vez de estar uno a continuación de otro, están en paralelo, como está en esta figura, está uno y el otro al lado. Entonces,
¿Cómo se identifica el circuito en paralelo? Se identifica el circuito en paralelo cuando yo tengo dos o más elementos y una misma línea alimenta a uno de los terminales del receptor y la otra línea alimenta a todos los terminales del otro receptor. ¿Vale? Entonces, cuando ocurre eso, si yo tengo una asociación de resistencias en paralelo, decíamos que en serie se sumaban. La resistencia total era la suma de todas. Bien, en paralelo, aquí es una expresión algo más compleja. Y quiere decir que la inversa de la resistencia equivalente es igual a la suma de las inversas de todas las resistencias. Por lo tanto, si yo tengo aquí una asociación, por ejemplo, de tres resistencias, vamos a suponer que esta vale 1, esta vale 2 y esta vale 3 ohmios. Pues ¿cuál sería la resistencia equivalente? Yo pondría 1 partido R equivalente, sería 1 partido por 1 más 1 partido por 2 más 1 partido por 3. Y esto habría que resolverlo mediante el mínimo común múltiplo, de suma de fracciones, ¿vale? Otra opción es hacer con calculadora, esto se lo hago con la calculadora, esto lo hago con la calculadora, esto también lo hago con la calculadora y sumo los parciales. Pero como se queda bien resuelto, es haciendo el mínimo común múltiplo. Así que tenemos que recordar cómo se opera con fracciones, ¿vale? Es un poco más complejo, pero es que hay que hacerlo así, no hay otra manera, ¿vale? Bien, vamos a poner un ejemplo de circuito en paralelo. Pues un circuito en paralelo lo tenemos aquí, para que vosotros si lo veis montado lo identifiquéis. ¿Veis? Esto es un circuito en paralelo, como comentaba antes. Cuando yo tengo una línea que alimenta a la misma parte de unos receptores, o sea, al mismo lado, al mismo polo, y yo tengo después otra línea que alimenta a la otra parte de todos los receptores, entonces estoy haciendo un montaje en paralelo. ¿Vale? Bien. ¿Y cuáles son las ventajas y desventajas del circuito en paralelo? Pues lo explicamos aquí y vais a ver muy rápidamente cuál es la ventaja y la desventaja. En este caso, vamos a empezar por la desventaja. La desventaja es que, como veis con respecto al circuito en serie, esto es un montaje más complicado. Necesito más circuitos, más metros de cable, más longitud de cable. Necesito hacer aquí unos empalmes de cable, que en el otro lado en serie no. Entonces, el montaje es más complejo, como estáis viendo. Y por supuesto, entonces, más costoso. ¿Y cuál es la ventaja? Pues la principal ventaja es que este es un circuito muy independiente. ¿Por qué? Porque fijaros cómo funciona este circuito. Imaginaros que este es el polo positivo y sale de aquí la corriente eléctrica. Sale de aquí la corriente eléctrica y aquí esto es como un cruce de calle. Aquí se encuentra un primer cruce, entonces parte de la corriente tira para acá y parte continúa. Llega a otro cruce de calle, parte continúa para acá y parte continúa. Entonces viene por aquí, resuelve, y aquí, ¿qué es lo que hace? Aquí la que venía de este lado y la que venía de aquí, de esta bifurcación, se unen, se suman y continúan el camino. Y cuando llegan a este cruce, pasa lo mismo. Parte de la que había intensidad que había tirado por este camino se suma a la restante y al final tengo la misma intensidad que entra en la pila. ¿Vale? Imaginar con un número, lo voy a ver mejor. Imaginar lo que tengo yo aquí, 3 amperios. Y salen 3 amperios. Y aquí cuando llega a esta bifurcación, de los 3 amperios, uno tira para acá. Me quedan 2. Por aquí vienen 2. Llego a esta bifurcación, uno tira para acá. Y me queda 1 amperio. Pues entonces por aquí viene 1 amperio. 1 amperio, 1 amperio. Y cuando llega aquí, se le suma el amperio que de aquí se había bifurcado. Entonces 1 más 1, 2. Continuamos por aquí y este amperio también se había bifurcado, se une aquí y acabo con los 3 amperios, con lo cual los 3 que salen es igual a los 3 que entran, ¿vale? ¿Y qué me implica que yo pueda desdoblar y yo pueda darle diferentes caminos a la corriente eléctrica? Pues que si aquí en este caso se me funde esta bombilla, se me fundirá esta parte del circuito, pero el resto tiene camino para recorrerse. Y como tiene camino para recorrerse, entonces esta bombilla y esta bombilla permanecerán encendidas. ¿Qué es lo que ocurre? Que si vamos al ejemplo de los 3 amperios, si yo tengo aquí un problema en esta bombilla, pues nada, los 3 amperios ahora se reparten entre dos. Aquí vendría amperio y medio y aquí vendría amperio y medio. Por aquí unen los 3 y cierra el circuito. Pero estos dos receptores, en este caso estas dos bombillas, continuarían entonces encendidas. Con lo cual, ya estamos viendo que es un circuito que tiene más ventajas. ¿Por qué? Porque el fallo en un receptor no implica incidencia negativa sobre los otros receptores que estén conectados.
Por eso en la vivienda, que ha sido también una pregunta de las actividades propuestas hasta ahora, decía, ¿cómo se suele conectar la instalación eléctrica de una vivienda? Pues la respuesta era en paralelo, porque si yo, por ejemplo, estoy en mi dormitorio, se me funde la luz de mi dormitorio, no me incide sobre las diferentes luces de las diferentes estancias. Por ejemplo, no se va la luz de la cocina ni la del salón, se va solamente la del dormitorio. ¿Por qué? Pues porque toda la instalación eléctrica de una vivienda está conectada en paralelo. ¿Vale? Mm, claro, ¿verdad? Bien, pues ya sabiendo estos dos, el tercero es que es una mezcla de ambos. El circuito mixto, como su nombre indica, es una asociación que tiene parte en serie y parte en paralelo. Mira, por ejemplo, vámonos a este ejemplo de aquí, que se ve más claro, ¿vale? Si nos centramos en este ejemplo, yo tengo aquí la tensión para que funcione el circuito. Y ahora llego por aquí y se bifurca. Al bifurcarse la corriente, ya me está indicando que tenemos aquí una asociación que estas dos, ¿cómo estarían conectadas? Estas dos estarían conectadas en paralelo. Pero ¿qué es lo que ocurre? Que pasa el paralelo y aquí se une de nuevo en un mismo punto. Y este punto continúa por aquí. Y ahora, al estar unidos de nuevo en un mismo punto, un mismo circuito, esta estaría conectada en serie. Por lo tanto, en este circuito tenemos una asociación de dos elementos conectados en paralelo y un tercer elemento conectado en serie. Con lo cual tenemos un circuito mixto, que como su nombre indica, es la unión de una asociación en paralelo y una asociación en serie. ¿Cómo se resuelven estos circuitos? Aunque ahora veremos un ejemplo, estos circuitos se resuelven por norma general, primero resolviendo la asociación en paralelo, con lo cual estas dos las convertiríamos en una resistencia equivalente aquí, y una vez que nos quedara ya la resistencia equivalente, esta estaría en serie con esta segunda. Con lo cual yo resolvería la asociación en serie sumando estas dos resistencias resultantes y obtendría ya el circuito simplificado. Para resolver circuitos, que lo veremos ahora, siempre se tiene que buscar el circuito básico equivalente, que es la fuente de alimentación, el circuito y un elemento resistivo. ¿Vale? Teniendo eso, aplicamos Lileón, siempre nos darán dos datos, el tercero lo sacamos por el Lileón. ¿Vale? Bien, pues con esto hemos visto circuito serie, paralelo y mixto.